Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, me parece que lo primero, y creo que se ha externado aquí por parte de todos los grupos parlamentarios, es solidarizarnos con las familias de las víctimas, de los heridos, por supuesto, lamentar este hecho que a todos nos ha consternado, porque detrás de ello, como aquí se dijo, hay muchas preguntas. Primero quisiera decir que desde el Grupo Parlamentario de Morena hay un completo respaldo al presidente de la República en este combate al robo de combustible, que es un combate histórico, porque en otros gobiernos se trató de ignorar una realidad cotidiana que va más allá de la premisa robo de combustible. Detrás del robo de combustible hay personas en distintas partes de la República con condiciones sociales y económicas poco favorables, que a veces los orilla a sumarse a estas prácticas del robo de huachicol, que a veces los orilla a tener que vincularse con el crimen organizado de menor medida y que muchas veces se convierten en una carne de cañón cuando se dan tragedias de este tipo. Lo que aconteció en Hidalgo, por supuesto, es lamentable. En los últimos años hemos tenido cantidad de incendios, de ductos, y no ha habido una actuación contundente. Coincido con los demás grupos parlamentarios. Falta un protocolo de actuación cuando tienes miles de personas bañándose en gasolina, sacando la gasolina con cualquier tipo de recipiente, porque es una realidad cotidiana. Lo que realmente es lamentable en el fondo es que es una realidad cotidiana que aqueja a todo nuestro país o distintas partes de la República y que nunca por parte del Estado y por parte de los gobiernos hubo una actuación. Hoy hay un combate directo, frontal al robo de combustible, lo dije la vez pasada en esta misma tribuna. Con ese combate, por supuesto que hay una respuesta de quienes están detrás del robo de combustible y hay sabotaje a los ductos. La primera pregunta que habrá que responder es si esta explosión fue resultado de un sabotaje o fue un accidente. Se ha dicho aquí también que no se ha podido, que por qué no se cerraron los ductos de manera inmediata, y creo que es importante decir que ya hay expertos que han señalado que el no cerrar de manera inmediata justamente respondía a un tema de que si se cerraban los ductos de los dos lados había mucha más presión y la explosión habría sido de mayor magnitud. Esa me parece que es una cuestión técnica. En la práctica también es real que había 25 elementos para tratar de disuadir a miles de personas, y yo lo hago como pregunta porque me parece que todos los que estamos opinando aquí sobre este hecho opinamos con base en lo que hemos visto en los medios de comunicación, con los videos que hemos visto en redes sociales, con lo que hemos obtenido de información a través, insisto, de los medios de comunicación, pero la realidad es que no sabemos si alrededor de esta escena también había, y lo digo con mucha responsabilidad, había miembros del crimen organizado azuzando a la gente a que pudiera aprovechar esta fuga. 25 elementos, no sabemos qué había alrededor de esta escena, miles de personas que no pudieron contenerse. Hay videos incluso en los que se demuestra que las personas que estaban ahí respondían a los elementos policiales de manera negativa para moverse. Y bueno, frente a ello, por supuesto que necesitamos que el gobierno federal siga combatiendo el robo de combustible con protocolos, porque insisto, esta no es la primera explosión lamentablemente que ocurre. En los últimos años ha habido varias explosiones de los ductos, lamentablemente con víctimas, con heridos y con personas fallecidas, pero sí valdría la pena que empecemos a valorar este combate al robo del combustible de manera seria y que cerremos filas, porque no solo es
un elemento de justicia y de combate a la corrupción. Hay elementos sociales y ahora se ha demostrado con esta lamentable tragedia, elementos sociales que acompañan el llamado huachicoleo, y desde esta tribuna el Grupo Parlamentario de Morena se suma al llamado del presidente a que la población nos ayude al combate contra el robo de combustible, que la población genere una especie de boicoteo y un alto a romper esta cadena del robo de combustible que lamentablemente a veces a quienes lastima más es a la población más necesitada. Coincido aquí con la senadora Xóchitl Gálvez y con otros compañeros legisladores. No debemos criminalizar a quienes estuvieron en estas escenas. Por supuesto que nadie en este país merece morir de ninguna manera, aun cuando estuviera cometiendo cualquier tipo de acto, pero sí es importante que con el debate político que nosotros realizamos alrededor de esta acción, aumentemos el debate ético, porque algo que fue muy lamentable alrededor de este acontecimiento fueron las opiniones o algunas opiniones en redes sociales criminalizando a la población, celebrando que hubiese muertos frente al robo del combustible, y eso me parece que a veces es resultado de la confrontación política que se da en un bajo nivel. Hay que hacer un llamado a la población. Insisto, desde el Grupo Parlamentario de Morena, creemos que es momento de cerrar filas para un combate al robo de combustible que es histórico, en el que muchos otros gobiernos quizás decidieron no enfrentarlo de manera responsable y permitieron y vieron la pérdida millonaria a Pemex y se sabía cómo estaba todo el robo. Solo por mencionar un tema que habrá que ir acompañando esta estrategia, entre el 2014 y 2015, Pemex tenía una estrategia para combatir el robo de combustible. En Culiacán lograron inhibir el robo de combustible en un 90% con una estrategia de drones, con una estrategia muy puntual. Y aquí también sale una pregunta: ¿por qué Pemex, frente a ver esos resultados, dejó de acompañar o de sostener esta estrategia? Por supuesto que hay que seguir combatiendo el robo de combustible, hay que entender el fenómeno social alrededor de él y hay que acompañar a las víctimas de manera personal. Yo reconozco la actuación del gobierno mexicano frente a la tragedia. El presidente de la República estuvo a la 1 de la mañana, llegó al lugar de los hechos, y reconocer al sistema de salud también que dio una atención a las víctimas y a los heridos de manera inmediata. Y solo quisiera cerrar con esto, haciendo el llamado a que nuestros debates políticos ayuden a que tengamos más ética política, más ética social, cerrando con una frase de un escritor, Antonio Ortuño, que tras la tragedia hacía una breve semblanza o una breve radiografía de lo que pasaba en la opinión pública. Él decía: quizás habríamos de comenzar por el reconocimiento de la miseria humana en la que estamos sumergidos los mexicanos, la miseria desesperada de quien roba porque no le queda de otra, la de quien saca provecho de la ocasión que se le presenta, la miseria también de quien se burla de las víctimas porque se lo merecían. Desde el Grupo Parlamentario de Morena, insisto, nuestro respaldo al combate del robo de combustible al presidente, nuestra solidaridad con las víctimas y nuestra suma a esto que ha planteado sobre todo la senadora Xóchitl Gálvez, de que en efecto se necesitan mayores protocolos de actuación y que en efecto tenemos que dejar de normalizar lo que ha sido cotidiano quizás durante más de una década, y son explosiones, este tipo de fugas y este tipo de reacciones sociales. Es cuanto, diputado presidente.